abogado constitucionalista Omar Cairo con nosotros. Doctor Cairo, bienvenido. Siempre es un gusto. Buenas noches. A ver, era casi algo avisado, anticipado, que el TCE le iba a decir al Congreso que no, que ellos no son una suerte de estudio jurídico externo, que lo que le pedía el Congreso fundamentalmente, con uno de sus brazos legales más importantes, que es el doctor Aníbal Quiroga, de que interprete el artículo 117 dichoso de la Constitución, que lo leemos todos los días, en consonancia con la Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas. El TC le ha dicho, ustedes encárguense. ¿Cuál debió ser el camino que el Congreso, en virtud a esta interpretación que le pide al TC sobre el 117, debió hacer? Sí, yo creo que el pedido de interpretación hecho en un otro sí, de un escrito, que tenía dos petitorios ampliatorios también improcedentes, porque se pedía al Tribunal Constitucional que resuelva como si fuera un conflicto competencial, en que intervenga, que ordene al Poder Judicial que no tienen valor jurídico, que declare nulos anticipadamente actos que el Poder Judicial realizaría en 3 procesos de amparo y un habeas corpus, y además que declare en abstracto que el Congreso, que el Poder Judicial no puede interferir en las funciones del Congreso, es decir, cuestiones una que es una interferencia en procesos judiciales en trámite, y otra que es una cuestión abstracta que le pide al tribunal, digan ustedes que el Congreso, el Poder Judicial no puede interferir en las funciones, son cuestiones genéricas. Pero a la primera, a este petitorio de interferencia en 3 procesos judiciales, en este escrito de ampliación se vinculó el pedido hecho en el otro sí, que precise el sentido interpretativo del artículo 117. Exacto. Pero eso es un sentido interpretativo sobre el que nunca hubo serias dudas. Es decir, el artículo 117 dice que al presidente de la República solo se le puede procesar por 4 delitos durante su mandato. Acusar. Y sobre eso, como digo, nunca se dudó. Es más, durante la campaña electoral, cuando estaba postulando Keiko Fujimori, que está procesada, el fiscal dijo que si era elegida... El fiscal José Domingo Pérez. Sí, que si era elegida, su proceso se iba a paralizar hasta que termine su gestión presidencial. O sea, nunca nadie dudó de que un presidente en funciones no puede ser procesado por ningún delito. Entonces... Acusado. Acusado, bueno, procesado con mayor razón, con mayor razón no puede ser. Investigado sí. Pues. Investigado sí, porque investigar es una etapa previa a la acusación y mucho más remotamente previa al procesamiento. Correcto. Entonces, el 117 dice que el presidente no puede ser acusado. Y creo que el Congreso lo que debe hacer es tener presente eso y además consultar a la doctrina especializada en la materia. Y entonces... Pero, a ver, ahí, detengámonos por un momento, doctor Cairo, le pido, por favor. Lo que le pide la fiscal de la Nación al Congreso es, ustedes encárguense de darle una salida viable, jurídica, legal, a una denuncia que tiene 190 evidencias contra el presidente Castillo. Es decir, no es algo que uno puede pasar por alto y decir, no. Es decir, no, como pensó en su momento Pérez, nos tenemos que aguantar hasta el 2026. No, pero lo que no puede hacer la fiscal, o en realidad sí puede hacer, pero no puede ser admitida a trámite, es... no puede tramitarse una denuncia constitucional porque la denuncia constitucional tiene 2 destinos. O se desaprueba, en cuyo caso no pasa nada, o se declara improcedente, que debería hacerlo y tampoco pasa nada, o se aprueba y la aprobación genera como consecuencia que el presidente sea acusado, cosa que no se puede, según el... Pero por eso, ahí viene la parte que falta, el engranaje que falta, que es interpretar el artículo. Bueno, podría ser si es que el 117 se interpreta el 117 como que dice lo que no dice, porque el 117 dice pero no solamente lo que dice, lo que no dice, pues doctor, el tema es que necesitamos una salida legal constitucional. Bien, pero la salida legal no consiste en distorsionar el 117. No, para nada, porque ¿por qué? Cualquier mínima cosa que se haga fuera de la ley... De acuerdo, yo le voy a leer una cita doctrinal que es muy importante, que dice lo siguiente: fuera de los supuestos taxativos del artículo 117, que son traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso, impedir reuniones del jurado de elecciones de otros organismos electorales,
el presidente, fuera de estos supuestos, es jurisdiccionalmente inmune y por ende está protegido por el mandato de la Constitución para no poder ser válidamente emplazado por causa judicial de cualquier naturaleza. Pero mire, doctor Cairo, yo le digo una cosa. Pretensión o petitorio civil, penal, constitucional, administrativo, laboral o agrario. Yo le digo una cosa. O sea, no se le puede tocar para nada. Usted, creo que válidamente, hizo una interpretación del artículo de la vacancia. Y usted dijo que la incapacidad moral es solamente mental. Sí, exacto. Pero ese no es el significado ahora. Ahora moral es un cajón desastre. Entonces, con la misma literalidad con la que usted está leyendo este artículo 117, ¿por qué no lee tampoco la literalidad en el artículo de la vacancia? Es que yo no estoy leyendo el artículo. A lo que voy es que tenemos que encontrar una salida. Sí, pero ese es el punto. De acuerdo, pero la salida no consiste... O sea, no se puede uno cerrar y decir, no, el 117 dice esto, así que, chao, claro, castigos inocentes. Lo que pasa, es que ese no es el punto de llegada. ¿Y por qué le leo esto? Porque esta cita doctrinal es del artículo que se titula La no procesabilidad del presidente de Aníbal Quiroga, que lo escribió el año 97 durante el régimen de Fujimori y lo volvió a publicar el año 2014, donde dice que el presidente no puede ser acusado, no puede ser emplazado válidamente, judicialmente, se equivoca por razón Quiroga civil, allí, penal, constitucional, administrativa, agregada laboral. ¿no? Se equivoca Quiroga allí y se equivocó Quiroga ayer. Se ha equivocado, pues. No, lo que ocurre es que yo creo que el Congreso tiene la mejor oportunidad de preguntarle a su asesor y actuar en consonancia con lo que piensa su asesor. Y entonces declarar, de conformidad con estas ideas, que la denuncia es improcedente. Y se le ahorra al Perú el trance de tener que procesar penalmente al presidente por una causal prohibida por la Constitución. Cuando hay otras salidas. Detengámonos ahí. Yo sé, vamos a las salidas que usted ofrece porque creo que sí son importantes de mencionar. Pero, si uno tiene... Usted dice que la denuncia es improcedente. Sí. Creo que algo de esto hemos conversado también el otro día, pero hoy tenemos un contexto distinto, exacto, ¿no? Pero decir que es la denuncia improcedente se entiende o se percibe como que la denuncia no vale nada. No, es que eso es un error. Es procesalmente improcedente. No, yo le digo lo que entiendo. Así como se entiende incapacidad moral, mental, uno puede tener acepciones. Entonces, explíquenos bien por qué la denuncia es improcedente. ¿Por qué es improcedente? Porque la denuncia tiene como destino decidir si se acusa penalmente. O no penalmente, si se acusa o no al presidente. Y está la valla del 117. Y ahí está la valla del 117. No se puede interpretar que el 117. Dice que solo por 4 delitos y no por los otros. Y que el asesor del Congreso, correctamente, en su producción doctrinal, dice que eso es taxativo, que el privilegio es absoluto. Entonces, el Congreso debe, creo, hacerle caso a la opinión jurídica de quien le brinde esa información y ponerle punto final a esta situación tan embarazosa para el país de estar pretendiendo en el medio de la activación de la Carta Democrática Interamericana, de estar pretendiendo procesar penalmente al presidente por una causal prohibida por la Constitución. Entonces, cuando hay otras salidas. No es un procesamiento penal a su juicio, sino es un procesamiento político. No, es un procesamiento parlamentario nulo, inconstitucional. No, me refiero a la salida. Ah, no, la salida es otra, la salida es otra. De lo que se trata es de no resignarse ante la impunidad, es lo que me está diciendo. Porque yo creo que el artículo 117 preserva la impunidad. Yo creo que no, porque se puede llegar al procesamiento antes de... Porque, ¿qué pasa si un presidente comete un crimen? ¿Qué pasa si comete un crimen? Mata a alguien, atropella a alguien. No solamente puede ser acusado por estos 4 delitos, se acabó. No, porque lo que hay que identificar es en el hecho que cometió el presidente. Acá los hechos están descritos en la denuncia. Si hay o no una infracción a la Constitución. Y si hay una infracción a la Constitución, el presidente puede ser destituido con el procedimiento que se llama juicio político. Incluso así haya cometido un crimen. Claro, porque los crímenes, los delitos, son las afectaciones a los más importantes bienes jurídicos protegidos. Un crimen flagrante. El presidente, cualquiera, presidente, el que sea, estamos en un multiverso, imagínense, el presidente o presidenta, ¡pum!, comete un crimen. Eso es un atentado. El artículo 117 no puede, ese es un atentado contra el derecho a la vida. Ya. Y es una infracción a la Constitución. Entonces ahí vendría... el juicio político. Correcto. Se le denuncia constitucionalmente por infringir a la Constitución, en este caso al bien jurídico más valioso que la Constitución tiene, que protege. La vida. La vida. Se le acusa por infracción a la Constitución, se le denuncia, la Comisión Permanente lo acusa ante el Pleno y el Pleno lo destituye.
y en ese momento es expresidente. Y al expresidente el 117 no lo protege. ¿Pero qué pasa mientras ese debate político ocurre? ¿Ese presidente sí debe seguir gobernando? Imaginemos que ha cometido un crimen. Va a ser ese procedimiento, juicio político, dura lo mismo que el antejuicio. No hay ninguna ¿Cuánto diferencia. dura eso? Si el antejuicio dura 4 meses, el juicio político dura 4 pues, meses. Pero si ha matado a alguien, ¿vamos a esperar 4 meses? ¿Tan mal es la Constitución? Por una razón, porque aunque haya matado... En ese caso no por una razón, porque... en ese caso, sí, porque tiene que... Pero mire qué mala, pues, no, qué mala la Constitución. Yo respeto la Constitución. No, y yo usted también, como pero constitucionalista es su Biblia. Yo lo sé. Pero a lo que voy es que hay algo que está mal. Sí, claro. Estamos habría conveniendo que ¿no? reformarlo. Eso. Habría que reformarlo. Claro. Y en esa hipótesis tan grave, habría que ver qué cosa se puede hacer. Porque esa hipótesis que usted me plantea es como el video Curi Montesinos. Pues, y no estamos en ese caso. No, pero yo estoy, digamos, tratando de encontrar a partir de escenarios cómo es que un presidente no es impune. De acuerdo, Eso. pero está bien, pero hay un procedimiento que dura 4 meses, tanto como la denuncia constitucional de la fiscal, al ser tramitada en antejuicio, lo mismo. Pero sigamos en el ejemplo. 4 meses que el potencial criminal del presidente, ¿no?, que ha cometido un crimen, ha matado a alguien, ha atropellado a alguien borracho, no sé, ocurre eso y el pueblo peruano tiene que verlo 4 meses gobernando mientras saben que ha cometido un crimen. ¿Qué pasaría en ese caso? Claro, lo que ocurre es que, Jaime, me estás planteando el caso de un delito fuera del ejercicio de las funciones. Aquí estamos hablando de un ejercicio en el ejercicio de las funciones. Claro, entonces por eso es que procede delante. Pero es presidente 24%. Exactamente. Pues, ¿no? Por eso es que en ese caso creo que tendría que, bueno, el procedimiento parlamentario, tiene que haber un procedimiento parlamentario para procesar, para permitir el procesamiento del presidente en una situación tan excepcional. Y el camino es la destitución. Es decir, un juicio político en el cual la investigación, si hay una evidencia clara que él ha matado, tendría que Además, ser muy rápido. ¿sabe qué? Pero regresemos Claro, al caso. Voy. Digamos, el procedimiento parlamentario es algo que a mí me agota. Creo que a muchos también, y por eso tienen el descrédito que tienen, ¿no? Porque Desde son luego. lentos, son mediocres, no conocen las leyes. Porque, claro, eso de la reelección parlamentaria, a mi juicio, estuvo mal. Eliminarla. Pero, en fin, ese no es el punto ahora. El punto es que en mis tiempos, en este canal, cuando cae la mafia fujimontesianista, las sesiones del Congreso eran interminables. Los congresistas estaban completamente comprometidos con la situación. Entonces, un proceso de 3, 4 meses, que es la del juicio político, que a mí, le confieso, me parece la figura más natural y genuina. ¿Eh? En eso estamos de acuerdo. Jaime, pero sí, adelante. Creo que ante una evidencia que usted, claro, con la Constitución en la mano dice es una denuncia improcedente, pero por lo menos uno políticamente también puede mirar como congresista y decir, Dios mío, hay 190 evidencias. De acuerdo, y encuentra una infracción a la Constitución y con eso lo destituyes. Y lo destituyes... Hay más de una infracción a la Constitución en las con mayor denuncias razón de la es viable fiscal. el juicio político. Entonces, en el tiempo que se tomaría en un antejuicio improcedente para procesarlo por un delito no permitido, en ese tiempo se le puede destituir con juicio político. Y destituido, ya se le puede procesar penalmente. Pero mientras tanto se le suspende. No. En cualquier caso, al final del antejuicio se le suspende. Si procedería el antejuicio planteado por la fiscal de la Nación. Y en el juicio político, como conclusión, una posibilidad es la suspensión, pero la otra es la destitución. Y creo que si un presidente ha infringido gravemente la Constitución, procedería la destitución, no la suspensión. Pero destituido, ya no lo protege el 117. Ahí sí entra con todo la denuncia de la fiscal. Por supuesto. Claro. Pero claro, uno tiene que pensar por qué no lo hace el Congreso. Esa es una muy buena pregunta. Hay 2 razones. Una, porque requiere de 2/3 el juicio político, de la aprobación de 2/3 del número legal de congresistas restados, los miembros de la Comisión Permanente, y de repente es difícil llegar a esa suma. O de repente sí es posible y en realidad el Congreso no quiere destituir al presidente. Porque puede ser que tengan la impresión de que si destituyen al presidente, la reacción de la gente sea, ya salió el presidente, pero el problema no era solo el presidente, es también el Congreso. Entonces, ¿cuándo se van ustedes? ¿Y sabe cuál es el problema? Que congresistas de distintas posiciones, ¿eh? Esto no es solo un espectro político, de distintas posiciones piensan así. Y dicen, mejor no, mejor esperemos, mejor aguantemos. Entonces, claro, todo el foco de la atención está en el Congreso y tiene razón la opinión pública, porque ya hemos hablado hace un momento con César Azabache,
todas las soluciones se conducen a través del contingencia, Congreso. Jaime. Tú hace un instante dijiste que yo había dicho que es incapacidad mental. Digamos que eso lo descartamos, aunque yo no renuncie a esa posición. Pero dijiste que ahora lo interpretan como un cajón desastre, ¿no es cierto? El 117. Sí, el 113, inciso 2. 113, Ya. 113. Tú has Ya me dicho mareo con la que Constitución. se ha interpretado como un cajón desastre. ¿Y qué ha dicho hace un mes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de ese cajón desastre? Esa causal de vacancia por incapacidad moral, por no estar referida a hechos punibles y por su indeterminación, es un peligro en el Perú para la separación de poderes y para el régimen democrático. Es la consecuencia de haber convertido en un cajón desastre a la incapacidad moral. No significa inmoralidad. Es un concepto que hace peligrar a la democracia. Claro. Es un término Es respetable la posición de la pero- Comisión Interamericana de Derechos Correcto. Humanos. Yo respeto muchísimo a la Comisión Interamericana, pero, de nuevo, la literalidad, ¿no? La literalidad que usted señala. Artículo 117. El presidente solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el 134, por impedir su renuevo funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. Clarísimo. Sí. Y cuando yo voy al 113-2, no soy ningún promotor de nada, estoy leyendo su permanente incapacidad moral o física, Sí. declarada por el Congreso. Cuando yo leo incapacidad moral, digo que es un inmoral, ¿Así? un amoral. Y usted hace la reseña de la Constitución del siglo XIX, que decía que antes lo moral era lo mental, ¿no? Sí, Recuerdo no, que hemos hablado sí, varias sí, veces del lo tema. que yo dije y lo sostengo es que no es que la Constitución lo dijera, sino que en el siglo XIX a la incapacidad mental se le llamaba incapacidad moral. Estamos en el siglo XXI. Y estamos en el siglo XX. Y en el siglo 21. Estamos en el siglo XX. Entonces, si usted quiere interpretar incapacidad moral como inmoralidad, quiere decir que al presidente se le va a sancionar por ser inmoral, o sea, por contravenir un precepto moral. ¿De qué sistema moral? Si no hay ningún sistema moral obligatorio en el Perú. Lo único obligatorio son las normas jurídicas que contienen principios y valores jurídicos, que tienen como sustrato algunos referentes morales, pero no hay principios morales obligatorios, porque los sistemas morales son la moral cristiana, la moral estoica, musulmana, diferentes que cada cual puede adoptar. Ahora, y no obligan al funcionario público. Entonces, yo creo que la vacancia en los casos Kuczynski y Vizcarra fueron reprochables, para empezar. Pero existieron, ocurrieron. sí, claro. Entonces, yo sé que los precedentes en el Perú, en el derecho, no son vinculantes, ¿no? Menos cuando son transgresores. Menos cuando, eventualmente, esa es una opinión suya, compartida son transgresores. por la Comisión Interamericana de Corte, Derechos Humanos. pero en la comisión. Y además, perdóneme que le interrumpa. Pero con esto termino. Adelante. Pero si uno mira todos los aspectos, porque necesitamos llegar a un consenso, ¿no? Sí. Cuando uno dice incapacidad moral, dice, a ver, si yo leo la denuncia de la fiscal, no van a llegar a los 87, ¿eh? Estamos haciendo una definición, un ejercicio mental. Si uno lee y dice, este señor es un inmoral. Yo diría que alguien podría decir... Por la plata que leo aquí, Claro. por Dios mío, las coimas, que esto, el otro, quiere sacar a Harvey Colchado. Vio cómo la inspectoría de la Policía Nacional desmintió a su jefe supremo de la Policía Nacional. Jaime, Me parece un escándalo. yo leyendo el mismo expediente diría que él eventualmente no es un inmoral o es irrelevante que sea inmoral, que eventualmente es un delincuente, que es otra cosa, Peor. distinta, no es ni peor ni mejor, porque Porque en algún sistema moral yo le digo lo de cajón desastre. Lo de cajón desastre es incluso la inmoralidad, es pues. subjetivo. Exactamente, por eso es Pero que... incluso usted me da la razón aún más. Delincuente es peor en la escala Exacto. que lo permita, digamos, ser destituido. Está bien, por transgresor de una norma jurídica, no por inmoral. Y lo que exige el 113, inciso 2, es la incapacidad moral, que no puede asimilarse a la inmoralidad. En algún sistema moral, en varios sistemas morales, robar puede ser bueno, puede ser encomiable. Si por ejemplo Robin Hood, por ejemplo, roba para los pobres, es un delincuente, pero moralmente encomiable. Entonces no... No creo que estemos ante Robin Hood. No, yo tampoco, pero No. le digo que los referentes morales Claro. son una cosa y los referentes jurídicos son otros. Y los únicos exigibles al gobernante son los jurídicos. Respetar la Constitución, si no la respeta, destituido por juicio político. Y una vez que es expresidente, Entra la denuncia. es Ahí sí.
es procesado penalmente. Ahí sí es válido, ¿no? Exactamente. Ahí sí es válido. Sí, no hay ningún problema, por supuesto. El abogado constitucionalista Omar Cairo con nosotros. Gracias, como siempre. Gracias, doctor Jaime. Cairo. Espero haber sido claro o haber Bastante. contribuido con y el además creo esclarecimiento. que el contrapunto de ideas también es válido para poder llegar. ¿Y sabe qué? Para terminar, qué mal es esta Constitución. Sí, no, de hecho que sí. Yo sé que usted, como le digo, es su Biblia, pero No es eso, sino que es una Constitución malísima. hecha... Sobre todo en estos tránsitos, ¿no? de crisis política. Dios del cielo. Lo que pasa es que es una Constitución, lamentablemente, que le hemos asumido como propia, eso hay que aceptarlo, pero fue hecha para convalidar un golpe de Estado. Y además, por lo que veo de lo difícil de destituir a un presidente, fue para entornillar a Fujimori en el poder. Creo que nos estamos dando cuenta después de eso después de 2 décadas, 3 décadas, ¿no? Aún cuando ese 117 es un viejo defecto de las constituciones peruanas y creo que debería ser reformada la Constitución y eliminado el 117, pero mientras está, no se le puede transgredir. Hay que usar la herramienta pertinente. Gracias, doctor. Gracias. La crisis política abordada tras la pausa con Iván Lanegra, secretario general de Transparencia. Esto es Octavo Mandamiento en el horario estelar de Canal N. Ya regresamos.